Y esa relación es posible gracias al sacrificio de Jesús. Entonces usted está en un excelente lugar porque aquí usted experimentará a Jesús. Cada uno de los que hoy estamos aquí, a través de la adoración, a través de la alabanza, hemos experimentado a Jesús. Y hoy en esta mañana, mientras oímos la palabra de Dios, ¿sabías tú que Jesús y la palabra son una misma cosa? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y este verbo es la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes recuerdan cuando los discípulos, después de que Jesús había ido a la cruz, había dos discípulos que iban camino a Emaús, y mientras ellos estaban tristes, estaban realmente conmovidos de que su rey, su salvador, había sido crucificado? Iban platicando en el camino, iban diciendo lo que había acontecido, y de pronto aparece con ellos Jesús. Pero sin embargo no se dieron cuenta que era Jesús, a causa de su dolor, a causa de su tristeza. ¿Cuántas veces Jesús ha venido a tu vida, ha tocado la puerta de tu vida, pero a causa de tu dolor, a causa de tu tristeza, no puedes ver que es Jesús el que está hablando a tu vida y a tu corazón? Y dice la palabra de Dios que Jesús habló con ellos y platicó con ellos, y ellos no se dieron cuenta que era Jesús. Pero cuando Él se fue, hubo algo que ellos hablaban entre sí y decían lo siguiente: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba y mientras nos leía las Escrituras? Por eso es que Jesús y la palabra son uno mismo. Porque cuando nosotros leemos la Biblia, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, hay algo que va a arder, hay algo que va a emanar de la Biblia. Si usted está leyendo la Biblia y usted la ve aburrida, si usted está leyendo la Biblia por rutina, si usted está leyendo la Biblia como un libro más, usted se está perdiendo de algo poderoso, porque Jesús mismo está en las Escrituras. Jesús mismo está en las Escrituras. Por eso es que podemos ver que en Proverbios capítulo 4, versículo 20, Proverbios capítulo 4, versículo 20, dice lo siguiente. Jesús, Dios hablándonos la palabra, dice: hijo mío. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí esta mañana? Dice Dios a cada uno de nosotros. Yo puse mi nombre ahí donde dice hijo mío, porque soy un hijo de Dios. Usted puede marcar su Biblia, puede poner su nombre, puede marcarlo, y dice Dios: hijo mío, está atento. Está atento. ¿A qué cosa? A mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. Versículo 22 dice: porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Fíjese la instrucción que Dios nos da a cada uno de nosotros como hijos de Dios. Víctor, Andrés, Lucía, Reina, Javier, está atento. No dice Dios está atento al noticiero, está atento a lo que acontece en el mundo, está atento a cómo está la economía, está atento a los desastres. No, dice Dios está atento a mis palabras. La palabra atender es más que solamente echar el ojito, es más que solo leer de vez en cuando, es más que solamente leer un versículo. Si alguien le encargara su jardín, un familiar, un compañero, y le dijera: te encargo el jardín de mi casa. Cuando él dice la palabra te encargo, no es solo ir a ver cómo está el jardín, pero es ver que esté bien cortado, que esté bien regado, eso es atender. Es más que solo mirar. Y la palabra de Dios dice: hijo mío, está atento a mis palabras. ¿Por qué? Porque en la palabra está la respuesta de todo lo que tú necesitas. Y dice: inclina tu oído. Inclina tu oído. Hay algo que está diciendo el Señor alrededor del mundo.
Hay algo que Dios está hablando a todos sus hijos alrededor del mundo, y usted y yo, cuando nos mantenemos atentos a la palabra de Dios e inclinamos nuestro oído, Él nos va a decir lo que Él está hablando alrededor del mundo. Aunque vivamos en la colonia más alejada, aunque vivamos en el pueblo más alejado, el Señor te va a decir lo que Él está haciendo y lo que Él quiere que hagas, lo que Él quiere hacer a través de tu vida. No hay distancia, no hay límite. Me encontraba yo fui a Acteal, Chiapas, hace 25 años. Y en ese lugar, en un pueblo, estaba un pastor con unos videos del mover de Dios y con una palabra de Dios que él estaba accionando en ese lugar. Y era la misma palabra que yo estaba viendo en Oaxaca, en una iglesia de más de 1,800 personas. Era la misma palabra que Dios nos estaba diciendo a Convivencia Cristiana de Oaxaca, a las mismas palabras que este pastor estaba recibiendo en Chiapas. Inclina tu oído. Inclina tu oído. ¿Qué está diciendo Dios? Mi palabra es vida. Es vida. Es vida. Es vida. Es vida. Jesús es vida. Él lo manifestó y lo dijo en Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Aquí está la vida, en tus manos está la vida. Y por eso Dios dice: inclina tu oído a mis palabras, porque son vida y medicina. ¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos tenido algún síntoma en nuestro cuerpo y el médico nos ha dicho: toma esto cada 12 horas, cada 8 horas? ¿Cuántos de nosotros podemos ir al médico y reclamarle porque no hemos sido sanos y no hemos tomado la medicina? Si el médico le dice tome cada 8 horas o cada 12 horas y usted no le hace caso al médico y usted va y le reclama y le dice: ¿por qué no he sido sano? Y lo primero que el médico le va a decir es a usted: ¿ha usted tomado la medicina como yo le dije? Y tú, si le respondes no, ¿qué crees que te va a decir? Pues cuando usted haga caso, usted va a ver una manifestación. Y muchas veces venimos con Dios y le reclamamos a Dios y decimos: Dios, ¿por qué no me has sanado? Dios, ¿por qué no has restaurado mi matrimonio? Dios, ¿por qué no has hecho esto con mis hijos? Dios, ¿por qué no has hecho esto con mi empresa? Dios, ¿por qué? Y Dios te va a decir: ¿has inclinado tu oído a lo que yo te he dicho? ¿Has tomado la medicina? ¿Has tomado la palabra? Tomar la palabra no solo es creer. Tomar la palabra es actuar. No solamente es creer en Dios. Hay mucha gente que dice: yo creo en Dios, pero su vida manifiesta lo contrario. Hay gente que dice: yo creo en Dios, pero si no hacen a Jesús el Señor de su vida, ellos no están en una relación con Jesús. ¿Cuántos de ustedes recuerdan a la mujer en Marcos capítulo 4? Hay una mujer que oyó de Jesús. Y la verdad, yo los felicito a cada uno de ustedes porque están aquí esta mañana, porque no solamente oyeron de Jesús, pero vinieron a ver lo que Jesús tiene para la vida de cada uno de ustedes. Quiero que vaya conmigo al libro de Marcos, capítulo 5, es Marcos capítulo 5, versículo 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años que padecía de flujo de sangre, 12 años enferma, una enfermedad crónica en su vida. Y dice la palabra de Dios que ella, esta mujer, dice, había sufrido mucho, versículo 26, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado, antes le iba peor. No importa cuál sea la situación de tu vida. No importa lo difícil que
que se vea lo que el enemigo ha puesto en tu cuerpo, no importa lo difícil que se vea la opresión que está en tu vida, Jesús tiene lo que tú necesitas. Jesús tiene la solución a tu problema y no importa cuántos años tenga ese problema, Jesús tiene la respuesta. Y dice la palabra que cuando ella oyó hablar de Jesús, ¿qué dijo ella? No dijo, me voy a quedar en mi casa y si Dios me quiere sanar, que venga a mi casa. No dijo ella, pues eso es para los favoritos de Dios. Dios solo sana a los favoritos. Dios a mí ni siquiera me va a hacer caso, a mí ni siquiera me va a hablar. ¿Sabes qué hizo esa mujer? Oyó de Jesús, escuchó de Jesús, pero ¿qué dijo? Hizo algo. No se quedó sentada, no se quedó esperando ahí a ver qué acontecía. Dice la palabra de Dios que cuando ella oyó de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose dijo a la multitud, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién ha tocado mis vestidos? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Y entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y fíjate lo que dice el versículo 34. Y él dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Qué sanó a la mujer del flujo de sangre? ¿Qué sanó a la mujer del flujo de sangre? Su fe. Su fe. Porque Jesús ni siquiera sabía quién lo había tocado. Dice que había una multitud. Yo creo que en la Ciudad de México entendemos lo que es una multitud si nos subimos al metro a las 5 de la mañana. Cuando tú hablas de una multitud, hablas de que ya no los puedes contar. Por eso usas el término multitud. Y dice que una mujer tocó a Jesús en medio de la multitud y Jesús ni siquiera supo quién lo había tocado. Y por eso le pregunta a sus discípulos, ¿alguien me ha tocado? Y los discípulos, como siempre, comenzaron a decir, ay, el maestro, pues ¿cómo que alguien? Todos lo han tocado. Pero él estaba diciendo, no, hay alguien que me tocó y sacó un poder de mí. ¿Sabes lo que hace la fe? Jala el poder de Dios. La fe jala, la fe jala lo que Dios tiene para mi vida. Hay muchos hijos de Dios que van a la iglesia. Hay muchos hijos de Dios que han oído del Señor. Hay muchos hijos de Dios que han oído de milagros. Hay muchos hijos de Dios que han oído de que Dios multiplica los panes y los peces, pero no se están atreviendo a ser como la mujer del flujo de sangre y decir, este milagro es para mí. Yo no voy a esperar hasta que venga el gran evangelista a orar por mí. Yo no voy a esperar hasta que vengan y me impongan las manos. Yo voy a jalar mi milagro como la mujer del flujo de sangre. Jesús, había una multitud ahí, solo una mujer jaló el poder que había en él. La fe, tu fe se escucha a través de tus palabras. Lo que tú y yo estamos creyendo es lo que estamos hablando.
Lo que estamos creyendo en el corazón, eso es lo que estamos hablando. Y muchas veces nosotros decimos que creemos en un Jesús sanador, pero cuando nos dicen ¿cómo estás? En vez de declarar por sus llagas, yo soy sano, en vez de declarar Romanos 8:11 que dice el Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos está vivificando cada órgano de mi cuerpo. ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Cómo está, hermano? Pues mal, otra vez amanecí mal. Estoy peor, cada vez es más fuerte este dolor. ¿Qué estás hablando? Lo que tú crees. Porque nuestra fe se manifiesta en palabras. ¿Y qué es lo que hablamos? Lo que hemos estado guardando en el corazón. Y esas son las buenas noticias. Que tenemos que hablar la voluntad de Dios sobre nuestra vida. Que tenemos que hablar lo que Dios dice de nosotros. Esta mujer decía, si tocare tan solamente el borde de su manto. Fíjate bien, algo tan tremendo que ella tocó no el cuerpo de Jesús. Si alguien toca tu brazo te das cuenta, si alguien toca tu pierna te das cuenta, pero cuando alguien toca la tela de tu ropa, tú no vas a sentir. La gente no va, el que trae la ropa no va a sentir que alguien le tocó la orilla del saco, la orilla del vestido, no. Pero Jesús sintió que un poder salió de él. Porque ella decía, esta mujer estaba dispuesta, a morir. Porque en ese tiempo una mujer con el flujo de sangre no podía acercarse ante la gente. En ese tiempo una mujer con una enfermedad así, si se acercaba, podía alguien gritar inmunda, inmunda, y todos tenían el derecho de tomar una piedra y matarla. Pero ¿qué hizo esta mujer? No le importó. No le importó que pudiera morir, no le importó que alguien la pudiera descubrir, a ella no le importó. La fe hace lo que sea necesario porque sabe que Jesús tiene su respuesta. Yo recuerdo, platicaba con un pastor allá ahora allá por el sur del país, y me decía, pastor, yo tenía, dice, toda mi pierna entumida, empecé a tener un entumecimiento, pero ¿sabe qué me dijo Dios? Ve a la iglesia. Y allí iba yo a la iglesia, no dejaba de ir a la iglesia. Mi cuerpo me decía, no vayas a la iglesia, pero yo iba a la iglesia en fe, porque yo sabía que Jesús es mi sanador. Y dice, estaba yo en una reunión, ya habían pasado varias semanas, pero yo seguía yendo a la iglesia. Y una vez estando en la iglesia, el Espíritu Santo me dijo, ¿por qué no danzas? Y él dijo, pues porque me duele, porque no puedo danzar. Y otra vez le dijo, ¿por qué no danzas? Y dijo, porque me duele, porque no puedo danzar. Y entonces comprendió y dijo, voy a danzar en fe, voy a comenzar a mover el pie en fe. Y dice que cuando él comenzó a mover el pie en fe, en el primer movimiento sintió que se iba a caer, y algo en su mente le decía, deja de danzar porque te vas a lastimar. Y cuando él danzó con el siguiente pie, dice que todo le dio más vueltas, pero cuando él danzó con el tercer pie, dice que sintió como un calor en su cuerpo y su pie quedó totalmente sano. Nadie oró por él, solamente activó su fe. Activó su fe. Pero ¿cuántas veces tú tienes un síntoma en tu cuerpo y es más cómodo quedarte en casa? Y tienes la excusa, me siento mal. Pero si hay un lugar donde tenemos que ir cuando estamos enfermos, es a la iglesia, porque ahí está nuestra sanidad. Una palabra de Dios, en la palabra está la vida, en la palabra es la medicina. Y si yo oigo la palabra una vez y yo escucho la palabra otra vez, fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero el miedo también viene por el oír y el oír las noticias. El temor también viene por ver y ver las circunstancias, pero la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que ¿cuál es nuestro reto como hijos amados de Dios? Oír la palabra, y va a llegar un momento en el que tú la crees, y va a llegar un momento en el que tú la hablas, y va a llegar un momento en el que tú actúas en tu fe.
Va a llegar el momento en el que el espíritu de fe se levanta dentro de ti para tomar lo que Dios te dice, que tú eres sano, que tú eres libre de las garras del enemigo, que tú eres libre, que tu familia no tiene que vivir en situaciones de opresión. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios despierta en ti fe. Esta mujer se decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva, seré sana. Pero no se quedó en palabras, actuó, fue, se atrevió. Y eso es algo que cada uno de nosotros necesita hacer: atreverse, actuar. Yo recuerdo la primera vez que Dios me dio una palabra. Estaba hablando en una escuela bíblica y Dios me dio una palabra sobre una joven y le dije: cuando cruces de esta puerta, tú serás totalmente sana. Simplemente lo dije y seguí platicando y seguí, compartiendo la palabra. Al final, esta joven se acercó a mí y me dijo: cuando tú me diste esa palabra, me sentí peor. Dice: sentí que me iba a desmayar, quería salirme porque me sentí peor. Y dice: cuando yo iba para cruzar la puerta, sentí que me iba a desmayar. Pero ¿cuál fue la palabra? Cuando salgas de la puerta. Pero muchas veces, cuando tú le estás creyendo al Señor, a veces el síntoma se pone más difícil y dices: no, eso no es para mí. Pero Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra y doy gracias a Dios que esa joven se mantuvo con la palabra y dice: casi sentí que me iba a desmayar, pero cuando yo crucé la puerta, todo dolor, todo síntoma se fue de mi cuerpo y hasta mi rostro comenzó a verse diferente. Tenemos que actuar en la palabra que Dios nos ha dado. Porque el enemigo siempre va a querer poner resistencia para que no creamos. El enemigo va a querer robarnos la palabra. El enemigo te roba la palabra, pone circunstancias, pone pesos, pone adversidades para que tú te olvides de la palabra. Pero tú todos los días sacas la palabra que Dios te habló, la escribes en una tarjetita, la traes contigo y cuando viene el enemigo le respondes como Jesús le respondió al enemigo: escrito está, por sus llagas yo soy sano, escrito está, el enemigo está debajo de mis pies, escrito está, mis hijos le servirán al Señor todos los días de su vida, escrito está, todo lo que yo pongo mis manos para hacer es bendecido, escrito está, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No importa cómo se vea la situación, es temporal. No importa cómo se vean las circunstancias, es temporal. Lo único que es eterno es la palabra de Dios. Escrito está. Escrito está. Escrito está. Escrito está. Aleluya. Jesús le dijo a esta mujer: no fue mi poder, no fue mi unción, no fue que en ese momento el Señor lo había ungido de una manera especial a Jesús. Jesús le dijo a esa mujer: tu fe te ha hecho salva. No le dijo sana, le dijo salva, porque la palabra salvación es un paquete completo. La palabra salvación no solo es ir al cielo. La palabra salvación incluye sanidad, incluye libertad financiera, incluye autoridad sobre el enemigo. La palabra salvación es la palabra sozo, que es un paquete completo.
¿Y sabes lo que Dios le dijo a esta mujer? No solamente tu fe te ha hecho sana, pero tu fe te va a traer de regreso todo lo que el enemigo te ha robado, todo lo que has perdido por estos 12 años. Dios lo va a traer de regreso, porque todo te será restaurado y mejor de lo que tenías antes. Es un paquete completo. Jesús no solamente pagó un precio para ir al cielo, Jesús pagó un paquete completo para que vivamos en la tierra totalmente sanos, para que vivamos en la tierra bendecidos, para que vivamos en la tierra pisoteando al enemigo todos los días de nuestra vida. El enemigo ya no tiene autoridad sobre nosotros. El enemigo él es el que es derrotado. El enemigo es el que está frustrado. El enemigo es el que está dando sus últimas patadas de ahogado en el infierno, y por eso está trayendo todo lo que vemos alrededor del mundo. Pero ¿qué dice la palabra en Isaías 60? Dice, es verdad, dice Dios, que oscuridad, aleluya. Quiero leerlo en Isaías capítulo 60. Dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Es verdad, dice aquí, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Es lo que estamos viendo, ¿cierto o no? Pero ¿qué dice Dios? Para ustedes, hijos amados, tengo otras noticias. Para ustedes, hijos amados, tengo otro reporte. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Hay otro reporte para tu vida, hay otro reporte para mi vida. Sobre ti será visto Jehová, y sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Donde hay más oscuridad, se ve más la luz. Cuando yo viajaba al campo misionero en las montañas de Oaxaca, y ahí no había luz, parecía que las estrellas las teníamos aquí cerquita. Porque entre más oscuro sea un lugar, más se ve la luz. Es el tiempo para que los hijos amados de Dios resplandezcan y sean luz en medio de la oscuridad. Y Dios nos sembró a propósito en la oscuridad para resplandecer con la luz de Jesucristo. Y lo único que tengo que hacer es creer la palabra, hablar lo que yo creo y decirle a esa resistencia, a ese obstáculo, escrito está: sobre mí ha amanecido Jehová, y sobre mí será vista su gloria. Sobre mí será vista su gloria. Sobre Dios será, sobre ti será vista la gloria de Dios. La gloria de Dios es algo que se puede ver. Dios se puede ver a través de la vida de una persona. Y por eso el Señor nos dijo en Proverbios capítulo 11, versículo 30, hay dos maneras de poder ser luz. Hay dos maneras de llevar la luz que Dios ha puesto en nuestro corazón al mundo. Y dice Proverbios 11:30, el fruto del justo es árbol de vida. Nuestro testimonio, nuestro estilo de vida, los frutos que hay en nuestra vida, es un fruto codiciable que tus familiares quieren, que tus compañeros de trabajo quieren, que tus vecinos quieren. Te pueden ver a ti caminando pero contento. Te pueden a ti ver que quizás te comes unos frijoles de la olla pero contento. ¿Por qué? Porque dices, no es lo que tengo, es a quien tengo. Yo tengo a Jesucristo, y lo que estoy viviendo ahora es temporal. Aleluya. El Señor es mi Dios, el Todopoderoso, el Shaddai. Él es mi fuente, Él es mi gozo. Aleluya. Y ese fruto es árbol de vida que los demás desean. Yo quiero lo que tú tienes.
Yo anhelo lo que tú tienes, te van a decir a tu alrededor. Y esa es una manera de dar testimonio de Jesús. Y dice la segunda manera, y el que gana almas es sabio. Es lo que están haciendo en los desayunos, es lo que están haciendo en todas las actividades que Dios ha puesto en el corazón del pastor y de todo y del liderazgo, para ir y decirle a la gente: es el tiempo de conocer a Jesús. Donde somos aguerridos, donde vamos, donde decimos. Pero la primera manera es con nuestros frutos. Y la segunda manera es yendo, haciéndolo, activándonos. Pero cada uno de nosotros aquí Dios nos ha puesto como luz, como vida. Y ustedes están marcados por ese nombre, camino de vida. Camino de vida. Aleluya. Aleluya. Jesús, dice Hebreos 13:8, es el mismo de ayer, de este 2023 y de todos los años que están por venir. Él es el mismo. El mismo Jesús que hizo milagros ayer es el mismo Jesús que está haciendo milagros hoy, y es el mismo Jesús que hará milagros mañana. Él no cambia, y Él te va a usar a ti para ser un portador de milagros. No importa lo que sientas. Es lo que Dios ha hablado, es lo que Dios ha establecido. Mis sentimientos quedan por debajo de lo que Dios ha hablado a nuestras vidas. Lo que yo sienta sale sobrando. Es lo que Dios habló a mi vida. Es lo que Dios ha hablado a tu vida. Y ahí es donde el Espíritu Santo te va a regresar a las primeras palabras que Él habló a tu vida. Mantente ahí, actúa ahí, porque el milagro se va a manifestar en tu vida, porque Dios ya lo dijo. Si Dios lo dijo, yo lo creo, y eso es suficiente. Si Dios lo dijo, yo lo creo, y eso es suficiente. Así como Jesús sanó a través de su poder, a través de lo que había en Él, ¿cuántos esta mañana vamos a atrevernos, como la mujer del flujo de sangre, a jalar nuestro milagro, a jalar lo que necesita nuestro cuerpo, a jalar lo que necesita nuestras emociones, a jalar lo que necesitamos económicamente? Jesús es la fuente de poder. Jesús es la fuente de vida. Jesús es el río de agua viva. Y esta mañana Él está aquí para ti, para mí. Lo que tú necesites de Jesús, aquí está Él. Si necesitas salvación, aquí está Jesús. Si necesitas sanidad, aquí está Jesús. Si necesitas un matrimonio renovado, aquí está Jesús. Si necesitas restauración en tu familia, aquí está Jesús. Jesús está personalmente para ti, pero tú y yo tenemos que atrevernos como la mujer a jalar. Yo no me voy a ir de aquí igual, Jesús, de cómo llegué. Yo no me voy a ir igual. Yo me voy a llevar lo que tú compraste en la cruz del Calvario por mí, porque por tus llagas yo soy sano. Por tus llagas yo soy sano. Y en esta mañana yo voy a hacer la primera oración, porque es la oración más importante, porque de nada me serviría estar sano e ir al infierno. Y la oración más importante es dejar que Jesús entre a mi corazón y sea mi Señor y mi Salvador. Es decirle sí al sacrificio de la cruz. Es decirle sí a que Él pagó el precio por mí. Y en ese momento, cuando yo lo invito a mi corazón, la Biblia dice que Él me dará un corazón nuevo y pondrá su espíritu en mi espíritu, y tendré un espíritu nuevo, y habré nacido de nuevo, y mi nombre será escrito en el libro de la vida y en el cielo. Y cuando ya no esté en la tierra, es porque estaré en el cielo con Dios.
Así que esta mañana, esta tarde, si tú quieres que Jesús venga a tu corazón y sea tu Señor y tu Salvador, yo te voy a pedir que tú hagas esta oración conmigo. Hacer esta oración no es cambiar de religión. Hacer esta oración es tener a Jesucristo como el dueño, el Salvador de tu vida. Y tu eternidad será totalmente diferente porque Jesús está en ti. Así que yo voy a contar 3. Cuando yo termine de contar 3, si tú quieres que Jesús entre a tu corazón y sea tu Señor y tu Salvador, levanta tu mano y yo voy a orar esta oración contigo. 1, 2, 3. Veo sus manos. Le están diciendo sí a Jesús. No me están diciendo sí a mí. Le están diciendo sí a Jesús. Tú que has levantado tu mano, haz esta oración conmigo en voz alta, de manera que te puedas oír. Di conmigo: Señor Jesús, esta mañana yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que tú tomaste mi lugar en esa cruz, y hoy yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y yo creo que hoy escribes mi nombre en el libro de la vida y nunca más estaré solo. Y tu Espíritu Santo me enseñará mi herencia en el nombre de Jesús. Amén.